Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, retomamos, como les había comentado, vamos a retomar por este medio un subtema, ¿sí? De lo que venimos trabajando, bueno, con la idea de poder verlo con cierta profundidad, ¿sí? No estar como apurando los tiempos en clase y pasarlo por alto rápidamente, ¿sí? Eh, Ahí les comparto la pantalla. Es un material que ustedes ya tienen. ¿Sí? Ahí hacemos compartir pantalla y ahora les comento bien qué material es, que ya lo tienen, y dónde nos vamos a parar. ¿Sí? Eh, Ahí va. Bueno, este material tiene que ver con algo que ya tienen, que sería esta diapositiva, ¿sí? La de la dictadura rebelión popular, que es el periodo 66-73. Yo dije inicialmente que vamos a trabajar cuatro actores, ¿sí? Cuatro actores. La idea sería de tres trabajarlos en clase y el último trabajarlo con este video, ¿sí? Eh, entonces, en términos temporales, vamos a estar, digamos que los cuatro actores se empiezan a dar en la década, a fines de la década del 60, es decir, por acá. ¿Sí? No son sucesivos en el tiempo, ¿sí? Por eso lo puedo explicar como desconectado del resto, ¿sí? Porque no es que aparece uno y después tengo que saber ese para saber el segundo y así el tercero. Los cuatro van apareciendo como en paralelo, ¿sí? Nosotros comenzamos a trabajar uno de ellos que era el actor juvenil, que sería este. Después vamos a trabajar un segundo actor que sería este, un tercer actor que sería este, y por último sería este actor, ¿sí? Que vamos a comenzar a trabajar en este video, ¿sí? Sería esta diapositiva y esta diapositiva, ¿sí? Esto sería como el fin de toda la etapa, el fin de la etapa. Así que para el fin de la etapa vamos a trabajar con este video, estas tres diapositivas. Bien, el actor tiene un nombre, que serían organizaciones político-militares, ¿sí? Eh, Estas organizaciones político-militares eh, Estas organizaciones político-militares, a ver si esto cómo era para guardar. Ahí va. Ah, pero ahí se va. Bueno, no importa. Estas organizaciones político-militares, primera aclaración, ¿sí? Organizaciones político-militares no tiene nada que ver, hasta diría que es lo opuesto, ¿sí? Está en el opuesto de lo que es, ¿sí? Está como en oposición a lo que es las Fuerzas Armadas. Así que eso sería lo primero a registrar, ¿sí? Por más que acá adentro tenga el nombre militar, ¿sí? O esto se llame ejército, ¿sí? No tiene, diría que es el opuesto de unas Fuerzas Armadas por lo siguiente. Las Fuerzas Armadas es una institución que responde al Estado, ¿sí? El Estado le brinda, bueno, obviamente las armas y la posibilidad de ejercer la fuerza, ¿sí? De hecho, esa sería como uno de sus propósitos, ¿no? Utilizar la violencia, ¿no? Pero digamos que es una violencia que parte eh, desde una organización que puede ser las Fuerzas Armadas o también puede ser la policía, ¿sí? Para cuestiones internas, ¿sí? Lo que se denomina las fuerzas de seguridad, ¿sí? Como por ejemplo la policía, pero el punto central es que tanto la policía o las Fuerzas Armadas responden al Estado, ¿sí? Eh, Responden al Estado, ¿sí? Las autoridades responden al Estado, el presupuesto sale del Estado, las decisiones que se toman surgen del Estado, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a las Fuerzas Armadas o la policía. Las organizaciones político-militares en realidad comenzaron a desarrollarse, como venimos trabajando en la década del 60, de 1960, ¿sí? En la década del 60, eh, pero la particularidad es que comienzan a ser civiles que toman las armas, ¿sí? Cuando digo civil estoy diciendo un estudiante secundario, un odontólogo, un docente, un albañil, un abogado,
¿sí? Un estudiante de economista, ¿sí? Un bioquímico, ¿sí? Es decir, civiles que toman las armas, ¿sí? Un empleado de comercio, ¿sí? Un administrativo que toma las armas. Es decir, no es alguien que responde al Estado, ¿sí? Como decíamos acá, sino más bien que es alguien de la sociedad civil que toma las armas. Entonces, en las organizaciones político-militares, ¿sí? Ya aclaré esta palabra, por lo cual, por más que, después vamos a ver, hay varias organizaciones políticos militares en la Argentina. Nosotros vamos a trabajar con dos, que son las que están ahí abajo, que las voy a nombrar, pero ya les voy diciendo que por más que esta se llame ejército, no remite al Estado y ahí hay una diferencia importante, ¿sí? Por lo cual no las deben entender como sinónimos, ¿sí? De hecho, más bien tenían características opuestas, ¿sí? Entonces, ahí tengo una diferencia importante. Una remite al Estado, las Fuerzas Armadas, la policía y las organizaciones político-militares a la sociedad civil, ¿sí? Bien, estas organizaciones político-militares que surgen en los 60, ¿sí? En la década de 1960, van a ser organizaciones que en realidad se van a desprender, y ahí vamos a la primera característica, de fuerzas políticas. Es decir, que lo que vamos a tener son fuerzas políticas, partidos políticos, como venimos trabajando, ¿sí? Y dentro de las fuerzas políticas van a surgir estas organizaciones político-militares, es decir, que están vinculadas a una ideología política. Por eso es que decimos organizaciones político-militares, ¿sí? Porque están vinculadas a alguna fuerza política, ¿sí? Es decir, que había una fuerza política, ¿sí? Fuerza política, y acá dentro es donde yo tenía a la organización político-militar, ¿sí? A la organización político-militar, ¿sí? Eh, Dos ejemplos, ¿sí? Ya los vamos nombrando ahora, ¿sí? Entonces, fuerza política, ¿sí? Partido Revolucionario de los Trabajadores, ¿sí? Como ya lo interpretarán o podrán intuir con ese nombre, Partido Revolucionario de los Trabajadores, era un partido de orientación de izquierda marxista, ¿sí? De izquierda marxista, ¿sí? Y ese PRT va a surgir, digamos, va a surgir dentro de esta organización, ¿sí? Eh, una organización político-militar que va a ser esta, ¿sí? El Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí tenemos un partido político y adentro la organización político-militar, es decir, que la organización estaba vinculada al partido, ¿sí? Había muchos de los miembros del PRT, ¿sí? Que formaban parte de este partido y además del ERP, ¿sí? Y hay otros miembros, que podríamos poner como una cuestión más, si se quiere, exclusivamente política, ¿sí? Que formaban parte del PRT, que estaban de acuerdo con el ERP, obviamente, pues están todos dentro del mismo partido, pero que tal vez no tomaban las armas, ¿sí? Pero que estaban de acuerdo, lo apoyaban, ¿sí? Y hay otros del PRT que, obviamente, además de formar parte dentro del partido, de estar dentro del partido, además forman parte del RP, ¿sí? Del ERP en realidad, ¿sí? Muchas de las personas, entonces, formaban parte del ERP y además del PRT, como de las dos cosas. Y hay personas que formaban parte del PRT, del partido, y no formaban parte del ERP, ¿sí? Porque acá, ahora vamos a ver, digamos, estoy hablando de organizaciones político-militares que usaban la fuerza, ¿sí? Con armas. Y capaz hay gente que no se animaba a eso, ¿sí? Entonces sí capaz estaba de acuerdo con el ERP, ¿sí? Pero no concretamente formaba parte del ERP, ¿sí? Bien, entonces otro ejemplo de partido y organización va a ser dentro del peronismo, como fuerza política, se va a fundar esta organización que va a ser Montoneros. Esta sería la otra organización político-militar, las dos que se tienen que aprender. Los textos van a nombrar muchas más, ¿sí? No nos interesan, solo estas dos. Una orientación marxista, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿sí? De hecho, fíjense el nombre, Ejército Revolucionario, ¿sí? Del Pueblo, ¿sí? Esa vincula al PRT.
Y dentro del peronismo empieza a surgir una organización político-militar que se va a denominar Montoneros. ¿Sí? Eh, por eso digo, estas organizaciones no es que eran organizaciones de civiles, que digo, docentes, estudiantes que tomaban las armas no sé, y sin ninguna idea política, sino que estaban como muy vinculadas a una idea política. ¿Sí? Les recuerdo, ya lo voy a decir en clases presenciales, pero bueno, Argentina todavía estaba como en un contexto de dictadura. ¿Sí? Entonces, ahí surgen estas organizaciones. ¿Sí? Entonces, formaban parte de la estrategia política de la estrategia política de distintas fuerzas. ¿Sí? Entonces, vos tenés la fuerza y adentro de la fuerza política, como por ejemplo acá veíamos, tenés una estrategia más vinculada a la cuestión política y otra además de la cuestión política que implicaba el uso de la fuerza. Dentro del peronismo pasaba lo mismo. Si vos tenías personas vinculadas al peronismo que no se animaban o incluso no querían tomar las armas o no estaban de acuerdo, ¿sí? Y otros sectores vinculados al peronismo que planteaban que había que tomar las armas. ¿Sí? Eh, y eso va a ser, por ejemplo, Montoneros. ¿Sí? Generalmente estas organizaciones político-militares van a estar vinculadas como una ideología de izquierda. ¿Se acuerdan que la izquierda planteaba esto eh, de tomar o del uso de la fuerza, ¿no? Como medio de acceso al poder? ¿Sí? Por eso están vinculados a la izquierda y vamos a empezar a hablar como de un peronismo de izquierda, ¿sí? En este punto, cosa que no trabajamos el año pasado de cuarto, ¿sí? Como que es una novedad desde el punto de vista ideológico. Es decir, que empiezan a haber sectores de izquierda que están vinculados al peronismo. En esta idea después vamos a profundizarla en presencial con el otro texto, donde lo explica un poco más, pero ya para que vayan abriendo la puerta, ¿sí? Es decir, y acá está muy claro, como la idea de que esta fuerza política que ustedes ven acá es una ideología de izquierda, ya el nombre, Partido Revolucionario de los Trabajadores, ¿sí? Eh, estas organizaciones entonces están ideológicamente vinculadas a la izquierda. Ahí aclara en sus diversas orientaciones, ¿no? Acá había una izquierda, si se quiere, más marxista, no peronista, no estaba cerca del peronismo, y acá empieza a haber un peronismo de izquierda que obviamente va a estar más cercano al peronismo, ¿sí? Por eso dice en sus diversas orientaciones, ¿sí? Eh, Obviamente estas organizaciones surgen tanto por factores internos como externos, que ven en el uso de la fuerza, por eso sería lucha armada, como un medio aceptable, esto quiere decir aceptable, para hacer política. Repito, hay factores internos, es decir, adentro de la Argentina, y causas externas, es decir, cosas que influyen, pero que suceden fuera de la Argentina, cosas externas e internas que hacen que eh, parte de la sociedad argentina, y no va a ser una parte minoritaria, diríamos que con el correr del tiempo, 66, 68, 69, 70, 72, 73, cada vez sea más cantidad de gente, no era una cuestión minoritaria, sino más bien mayoritaria, por cuestiones externas e internas, una mayoría de la sociedad argentina empieza a entender la lucha armada, es decir, el uso de la violencia, como un medio aceptable para hacer política. ¿Sí? Para hacer política. No lo ven como algo que hoy obviamente lo veríamos de manera negativa, ¿sí? Hasta, digamos, de manera criticable, ¿sí? Si alguien de una fuerza política X, ¿sí? Me refiero a que, yo qué sé, eh, dice públicamente que hay que asesinar al líder político de otra fuerza política argentina. eh, Como que no lo veríamos bien, ¿no? Como dice, che, eso no va, ¿sí? Bueno, en ese momento la mentalidad de la sociedad pasaba por otro lado. Obviamente que en eso, esto como dice acá, influye en cuestiones internas como externas. La cuestión interna, que era muy, muy clara, es que era una dictadura. Y la dictadura había anunciado que no tenía intenciones de dejar el poder, ¿sí? Con lo cual no había como un juego democrático, ¿no? De tanto, por ejemplo, del peronismo o de partidos de izquierda, decir, bueno, che, armamos un partido político, nos presentamos, y ganamos, ganamos, perdemos, perdemos, ¿no? Como que todo ese juego democrático está totalmente prohibido y clausurado.
¿sí? Entonces muchos sectores dicen, bueno, si no está, no está abierta el juego democrático, vamos por el otro lado, pero de alguna manera hay que sacar a la dictadura. Y si es con la fuerza, se saca con la fuerza. Acá ya tiro otra idea que después vamos a profundizar, que es decir, que la sociedad en realidad respondería con violencia a una violencia que ejerce el gobierno, no es como la que inicia esta cuestión, sino lo que plantea es, en la causa interna, hay un gobierno dictatorial, no permite el juego democrático, ¿sí? Cuando digo no permite el juego democrático, obviamente estoy diciendo que un acto político pacífico en un club de barrio podía terminar en que llegaba el sector militar, clausuraba el acto, se llevaba gente presa, ¿sí? Si la gente se rebelaba, iba a haber violencia, iba a haber gente golpeada, hasta podía haber tiros, ¿sí? Por parte de las fuerzas de seguridad, ¿sí? Digo, ante un acto democrático, no en un club de barrio, no estoy diciendo nada grave. ¿Sí? Hoy sería eso normal o debería ser normal, ¿sí? Un acto político de cualquiera partido. No, bueno, en ese momento no era así. Entonces, bueno, ¿qué dice la sociedad civil? Si esa regla no está, si eso no se puede, hay que ir por el otro camino, lamentablemente que es la violencia. Pero entonces sería como una respuesta a una violencia del gobierno. ¿Sí? Por eso hay algo como de la cuestión interna de la Argentina que hace que surjan esas organizaciones político-militares. ¿Sí? Eh, y también va a haber factores externos, ¿sí? Entiéndase la influencia de la Revolución Cubana con justamente el uso de la fuerza para la toma del poder, ¿sí? La experiencia también de Vietnam, donde un país del tercer mundo de orientación marxista había logrado enfrentar y derrotar al ejército más poderoso del mundo, que era el de los Estados Unidos, y tomar el poder, ¿no? Como que había como influencias externas que mostraban que eso era posible, ¿sí? Que si los trabajadores y el pueblo se organizaba, podía tomar el poder por la fuerza, ¿sí? Frente, por ejemplo, a un país extranjero, que no era el caso de la Argentina, pero sí, por ejemplo, frente a una dictadura. ¿Sí? Como en el caso de la Argentina. Entonces, ahí tenemos tres características centrales de ERP y Montoneros. Eh, el hecho, acá voy a aclarar algo sobre Montoneros, ¿sí? A ver si puedo escribir acá. Sí, vamos acá, ¿sí? Para escribir algo sobre Montoneros, ¿sí? Bien, Montoneros, entonces, como dijimos, era la organización política militar que estaba vinculado al peronismo, ¿sí? Eh, acá, Montoneros, ¿sí? Montoneros, para el momento en el cual surgen, les recuerdo que todavía el peronismo seguía por dos características. El peronismo seguía proscripto, es decir, no podía funcionar el partido, esto que venimos diciendo, la dictadura, en realidad no podía funcionar ninguno, mucho menos el peronismo, y Perón todavía seguía como expulsado de la Argentina. Tampoco tenía habilitado pisar el suelo argentino. Entonces, como que a Montoneros, además del retorno a la democracia, se le sumaba este objetivo, es decir, el retorno de Perón, es decir, que Perón volviera, ¿sí? Que Perón volviera, ¿sí? Además de la cuestión democrática, es bueno, una democracia, pero con el peronismo y con Perón en Argentina, ¿no? Bien, ahí empieza a aparecer un grupo, ¿sí? De gente muy joven, gente de 20 y pico de años, ¿sí? Que eh, en algunos casos por historia familiar, eran como de ideología, si se quiere, más nacionalista, ¿sí? Como que ahí estaba su base ideológica. No es que era tanto inicialmente, no era que inicialmente era de izquierda, sino más bien era nacionalista, ¿sí? Ahí tengo una primera característica de su ideología, una idea como de nacionalismo, de autonomía del país, de soberanía, ¿sí? Como que esas familias venían de ahí, ¿sí? De idea nacionalista, ¿sí? No, lo escribí re mal, pero bueno, nacionalista, ¿sí? Eh, de ahí es donde se siente como cierta identificación con el peronismo, en ciertas posturas nacionalistas, por ejemplo, en lo económico, en la política exterior, ¿sí? Bien, ahí es donde estos jóvenes de ideologías nacionalistas, no de izquierda, sino nacionalistas, bueno, se vinculan al peronismo, ¿no? La segunda característica es que, son solo dos, la segunda característica es que estos jóvenes, en algunos de esos casos,
habían participado o participaban todavía de la Acción Católica Argentina. ¿Sí? Este dato también es importante porque haber participado de este tipo de organizaciones católicas, ¿sí? Es decir, que eran personas en muchos casos de vida de fe católica, de vida de fe me refiero a como algo no solo de nombre, ¿no? Sino que algo que practicaban, a eso quiero decir, ¿no? Con vida de fe, como que practicaban la fe. En esa práctica de la fe, en muchos casos, a través de la práctica de la fe, habían, bueno, tomado contacto con la realidad social de la Argentina, ¿sí? Como que a través de esta práctica, de esta fe, de esta vivencia de la fe, ¿sí? Estos jóvenes de clase media, porque acá hay otro punto, generalmente eran jóvenes de clase media, entre media y media alta, ¿no? Es decir, de buena posición económica, ¿sí? Eh, Estos jóvenes de clase media alta, a través de participar en Acción Católica y de una vivencia de la fe, por ejemplo, es que iban o transitaban, por ejemplo, un barrio popular en la capital, ¿sí? O, por ejemplo, algunos de estos jóvenes eh, en enero iban de misión a una provincia y bueno, ahí tomaban contacto con una realidad social que les era como completamente diferente a lo que ellos vivían, ¿sí? Obviamente una realidad social más dura, ¿sí? No sé, que una familia con 4 chicos tenía que elegir a quién mandaba al colegio porque había un solo par de zapatillas, ¿no? O turnarse a ver, para ver quién usaba la campera, ¿sí? Como que obviamente que uno eso a veces lo puede escuchar, pero bueno, puede ser que uno ni siquiera eso lo tenga en la cabeza, que eso pasa, ¿sí? O si lo sabe, capaz lo sabe, ¿no? Pero alguien se lo contó, que no es lo mismo que tener a esa persona delante y ver esa realidad de frente, ¿no? Y bueno, algo de esto empieza a pasar con estos jóvenes o que van a los barrios populares en capital, ¿sí? Con lo cual no es que se tengan que ir a África, sino a pocas, sí, a capaz a menos de una hora donde ellos vivían y uno está cómodo. Y por ejemplo, digo, una lluvia puede ser un inconveniente, pero no es un problema básicamente. Veían que, por ejemplo, para esta gente, de los trabajadoras de los barrios populares, una lluvia era un problema porque, por ejemplo, se les mojaba el colchón en el cual eh, en el cual tenían que dormir a la noche, básicamente. Es decir, están con un colchón mojado, durmiendo. Entonces, ahí empiezan a tomar muchos estos jóvenes, eh, de estos jóvenes como contacto con esa realidad social de la Argentina, ¿no? Entonces, esto es lo que yo decía antes. Obviamente, muchos de estos jóvenes, cuando ven esa realidad social, no es que toman las armas. Hay otros que dicen, bueno, che, esto hay que cambiarlo. Esto se cambia con la actividad política, ¿sí? Ahí vinculamos con algo que ustedes ya estudiaron, que es la participación juvenil, ¿no? Sí, bueno, no se cambia de otra manera, ¿sí? Acá, no sé, esto no se soluciona de otra forma que no sea con participación política, ¿sí? ¿Cómo cambiar la realidad en esta provincia o en este barrio popular? ¿Cómo cambiar eso? Bueno, con participación política, no hay otra forma, ¿sí? Y hay otros jóvenes, y acá es donde me voy metiendo en el tema, donde plantean que se hace con participación política, pero en ese contexto de dictadura, de exclusión del peronismo y de exclusión de Perón, se hacía con el uso de la fuerza también, ¿sí? Es decir, que había que tomar las armas, ¿sí? Sobre todo, porque lo que plantean ellos es que había sectores de la sociedad argentina, y voy a apuntar a dos, que no iban a permitir transformar como esa realidad injusta, ¿sí? Que eran los sectores dominantes desde el punto de vista económico, ¿sí? Y las Fuerzas Armadas. Como que ahí estaban los dos actores que no iban a permitir transformar ni el retorno a la democracia, ni el retorno del peronismo, ni el retorno de Perón, ni el cambio de la realidad social. Como que lo iban a frenar ese cambio. Con lo cual había que utilizar las armas para poder, frente a quiénes, ahí ya también doy una punta, frente a quiénes la violencia, frente a las Fuerzas Armadas y frente a los sectores dominantes, que se benefician como de esa situación injusta. ¿Sí? Entonces, sectores dominantes más Fuerzas Armadas. De hecho, tanto para esto va tanto para Montoneros como Or, como que los dos apuntan a estos sectores. Porque yo, bueno, uso de la violencia, ¿no? Bueno, pero ¿contra quiénes? ¿Contra cualquiera? ¿Contra un colectivo que va pasando? ¿En una escuela? ¿En un hospital? ¿Dónde? ¿En un hospital? ¿A alguien de gobierno? ¿A quién? Bueno, apuntar a estos dos. A los sectores dominantes, ¿sí? Y a las Fuerzas Armadas.
porque obviamente se entendía como que estos dos trabajaban en conjunto, ¿sí? Es decir, que en realidad, es más, se veía que las Fuerzas Armadas la veían como el actor que ponía la cara y ejercía la fuerza contra la sociedad civil, por eso pongo la flecha para abajo, contra la sociedad civil, esta Fuerza Armada, pero en realidad para defender los intereses de este grupo. Es decir, el sector militar utiliza la violencia y la fuerza para defender los intereses de este. Entonces, esa violencia que ejercía la sociedad civil, y ahí va la flecha de abajo para arriba, de abajo para arriba, pero fíjense que esta estaba primero y esta va segunda, tenía que ir contra los dos. Bueno, ahí aparece ERP y como veníamos diciendo, aparecen Montoneros. Estos jóvenes nacionalistas vinculados originalmente a lo que sería cierto catolicismo, ¿sí? A fines de los 60 deciden como, dar como ese primer golpe y dar como el primer uso de la fuerza más concreto, permiten y mostrarse a la sociedad, decir, che, bueno, en la realidad social estamos nosotros, ¿sí? El hecho tiene que ver con, ¿sí? Como el primer atentado tiene que ver con buscar como una figura representativa, ¿sí? Una figura representativa de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Esa figura representativa de las Fuerzas Armadas, como que fuera simbólica, ¿no? Como decir, che, bueno, voy a buscar a esta persona, voy a ejercer la fuerza y la violencia contra esa persona por lo que esa persona representa. ¿Se entiende? Por eso digo como simbólica también, ¿sí? Ahí es donde Montoneros decide, ¿sí? Secuestrar, ¿sí? Al general Aramburu, ¿sí? Al general Aramburu, ¿sí? Todo esto en clave de un gobierno militar encima, ¿no? Con militares en el poder. Montoneros decide secuestrar al general Aramburu, ¿sí? Fue a fines de mayo de principios del 70, ¿sí? Decide Montoneros secuestrarlo, lo logra retirar de la casa, de su casa, de la casa Aramburu, que estaba creo en un barrio norte, no ejecutarlo ahí, no asesinarlo ahí, sino llevárselo, se lo logra como llevar de la casa sin ningún tipo de, de violencia en el sentido de violencia física, porque sí, obviamente si secuestras a una persona es violento, pero no como que logran hacerlo, porque había que entrar a la casa, llevarlo, ¿sí? Eh, Obviamente había familiares, entonces bueno, había como que pensaron un plan, una estrategia para llevárselo eh, sin la violencia física, digamos, ¿sí? Eh, lo logran, le sale efectivamente, y bueno, una vez sí que lo suben en auto, le dicen que él estaba secuestrado, bueno, le iban a contar quiénes eran, ¿sí? Y bueno, se lo llevan a una localidad perdón, aclaro por las dudas, ¿por qué Aramburu? No, por eso digo, era simbólico, no era buscar Aramburu, significaba, ¿sí? Tres cosas, de las cuales me importan dos, ¿sí? Primero, el primer motivo tenía que ver obviamente con que él había impulsado el golpe de Estado del 55 y dentro del golpe de Estado del 55, esto que decíamos inicialmente, la desperonización. Por eso es que se busca Aramburu y no otra persona. Me refiero al golpe del 55, ¿sí? Luego, además, se le plantea que él había sido el responsable, nada más ni nada menos que de fusilar, ¿se acuerdan? Por eso yo lo conté en su momento, en los basurales de José León Suárez, a más de 20 dirigentes vinculados al peronismo, ¿sí? Que no habían tenido un trato justo y legal, sino se había optado por el fusilamiento de esas personas, por su ideología política, ¿sí? Si bien esas personas estaban organizando un contragolpe, bueno, había que llevarla a la justicia en última instancia, ¿no? Y no fusilarlas. Con lo cual, a Aramburu se le plantea que se lo iba a someter a un juicio revolucionario, un juicio en el cual los mismos montoneros iban a ser los jueces, iban a determinar una pena, y esa pena fue el fusilamiento también del propio Aramburu, ¿sí? Entonces, por el golpe del 55, la desperonización más el tema del fusilamiento, de los fusilamientos, es que Montoneros decide secuestrar y luego fusilar al general Aramburu, ¿sí? Eh,
Entonces, eh, con ese hecho, Montoneros se da a conocer públicamente, ¿sí? Acá, bueno, estas eran las personas que lo habían secuestrado y que empiezan a ser como la cabeza de Montoneros, ¿sí? No hace falta que sepan los nombres, ¿sí? A ver si puedo ampliar un poquito. No tengo, ¿está la lupa acá? No, no la veo. ¿No? No. Bien, entonces, bueno, Firmenich, Arrostito, Abal Medina, ¿sí? Fueron, bueno, estas personas que secuestraron, por eso está este cartel, denúncielos, ¿sí? El gobierno militar obviamente rápidamente los sale a buscar, ¿sí? Creo que ahí dice los años, Arrostito 30 años, Firmenich tenía 22, ¿sí? Y Abal Medina 20 y pico también, ¿sí? Eh, Bien, bueno, este es el comunicado con el cual se da a conocer, ¿no? Este fusilamiento de Aramburu, ¿sí? Eh, la conducción de Montoneros comunica que a las 7 horas fue ejecutado por Eugenio Aramburu, había sido secuestrado a fines de mayo y se lo ejecuta en principio de junio, ¿sí? Que Dios nuestro Señor se apiade de su alma, pero no muerte, ¿sí? Viva la patria, fíjese acá la cuestión nacionalista, acá obviamente la referencia al peronismo, ¿sí? Montoneros. ¿Sí? Y Perón vuelve, ¿no? Entonces, con este hecho se da a conocer esta organización que empieza a crecer en masividad, como en personas que se empiezan a volcar a participar en realidad. Empieza a crecer la participación de personas en Montoneros a partir de esto, ¿sí? Empieza a ser una organización muy pequeña y con el correr del tiempo empieza a ser a multiplicarse la cantidad de personas que se vinculaban a Montoneros como una organización dentro del peronismo, ¿sí? Pero que usaba las armas y la fuerza y la violencia, ¿no? De hecho, acá ya está el claro ejemplo, ¿sí? Eh, por el otro lado, ¿sí? Por eso está esta pintada, ¿sí? Eh, Fíjense, la pongo a propósito porque en realidad esta Santucho va a ser como un dirigente y el más importante del PRT-ERP, ¿sí? Sería como el cargo más importante del PRT-ERP, va a ser Santucho, así se va a llamar la persona, ¿sí? Pero me interesa fíjense esta pintada lo que dice, ¿no? No hay tercera posición entre explotadores y explotados, ¿sí? No hay tercera posición entre explotadores y explotados, ¿sí? Acá lo pongo a propósito porque la idea de tercera posición, ¿se acuerdan? Lo expliqué el año pasado, remitía a una idea del peronismo, es decir, que había como una tercera posición entre el capitalismo extremo de los Estados Unidos y el modelo soviético, ¿sí? Comunista, como que el peronismo era como algo ahí que intentaba de alguna manera un capitalismo, pero con determinada desarrollo de los derechos de la clase trabajadora, ¿sí? Si bien no se eliminaba la propiedad privada, se respetaba el derecho a propiedad privada, también se buscaba como el desarrollo de la clase trabajadora, como que se plantea entonces como una tercera posición, ¿no? Entre si, che, el peronismo veía al capitalista y le decía, mira, yo necesito capitalistas, veo trabajadores, necesito trabajadores, pero mi modelo de sociedad en la cual estén los dos y haya desarrollo, obviamente que los capitalistas les tiene que ir bien, ¿sí? Les tiene que ir fantástico, porque eso genera trabajo, eso hace que el tipo pueda pagar buenos salarios, pero bueno, yo voy a controlar que si al tipo le va bien y ese capitalista le va joya, bueno, por ejemplo, genere empleo, por ejemplo, pague buenos salarios, ¿sí? Es decir, que como que necesito el capitalista y del trabajador, ¿sí? Eh, por eso es como que se hablaba como de esta idea de tercera posición, ¿no? En política exterior, esto también se traducía en Argentina, tiene que tener una postura de soberanía, de autonomía frente a Estados Unidos y la Unión Soviética. No va a copiar absolutamente nada, ¿sí? Bien, fíjense este cartel, esta pintada del PRT, donde dice no hay tercera posición entre explotadores y explotados, ¿no? En realidad esta pintada es una crítica al peronismo, ¿no? Como decir, che, no se puede estar del lado del capitalista, o decir, bueno, o te pones del lado del capitalista, ¿sí? Que bajo esta ideología marxista es un explotador, o te pones con los explotados, que son los trabajadores, ¿sí? No te puedes poner, no hay nada en el medio, ¿sí? Está de un lado o del otro. ¿Por qué lo pongo? Porque, bueno, acá ya se empieza a ver cierta diferencia, ¿sí? Y por eso dijimos que son dos, hay más, ¿no?
pero como que eh, no pueden convivir esta con esta, ¿sí? El Ejército Revolucionario del Pueblo va a ser del PRT marxista, no va a ser antiperonista en el sentido de buscar, no sé, la muerte de Perón, pero no le va a interesar el peronismo. De hecho, veía el peronismo justamente como una ideología que de alguna manera no iba a ayudar a los trabajadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se quiere poner en el medio de algo que no te puedes poner en el medio. Te pones o de un lado o del otro. Obviamente que los sectores de izquierda se ponían del lado de los explotados, ¿no? Eh, pero como que era como una cuestión imposible de estar en el medio, ¿sí? Para el PRT y para el ERP, ¿sí? Por eso no van a, fíjese que los dos van a utilizar las armas, el uso de la violencia, ¿verdad? Pero no van a convivir juntas, ¿sí? Por ejemplo, al ERP no le interesa nada el tema del regreso de Perón o del regreso o la levantar la proscripción, no le interesa, ¿sí? No es un objetivo, digamos, mientras que para Montoneros sí, ¿sí? Porque era peronista. Entonces lo que quería el regreso a la democracia, el regreso de Perón, el regreso de levantar la proscripción al peronismo, ¿sí? Por eso, por ejemplo, a Aramburu lo va a buscar Montoneros, ¿no? Eh, pero desde el ERP, PRT, estaba esta idea de que no hay tercera posición entre explotadores y explotados. Eh, y que no se podía hacer algo como un capitalismo, cierro, como algo tipo un capitalismo, pero con beneficio a los trabajadores, porque eso a la larga los iba a terminar perjudicando a los trabajadores. Siempre iba a ganar el capitalista. Entonces, en un sistema capitalista, siempre va a ganar el capitalista, a la corta o a la larga. Entonces, lo que hay que ir es hacia otro sistema, ¿sí? Mientras que el peronismo ahí planteaba como, bueno, no, yo quiero un capitalismo, pero con otro desarrollo, digamos, que no solo beneficie al capital, ¿sí? Bien, vamos con la última. Acá salgo de las organizaciones político-militares y vamos con el fin de la diapositiva, ¿sí? El fin de la diapositiva tiene que ver con el último presidente. Esta etapa se la denominó, vuelvo a la línea de tiempo, si lo pueden ver, son tres nada más, no es muy complicado, ¿sí? Nosotros después vamos a mencionar quién es este presidente, pero ya se los digo, va a ser el general Longain. Todo este periodo va a ser de dictadura militar, ¿sí? Todo, 66-73, dictadura militar. Por eso, este militar, 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 ¿sí? Los dos presidentes más importantes son los de las puntas, el general Longanía y el general Lanusse, que es el que yo voy a hablar ahora, ¿sí? Livingston está en el medio, estuvo muy poquito y fue poco relevante, sí, los de las puntas fueron muy importantes, ¿sí? Dos motivos hacen que Onganía tenga que dejar el poder. Uno, obviamente, es el fusilamiento a Aramburu, porque el sector militar plantea que bajo su presidencia aparecen organizaciones político-militares de izquierda que empiezan a secuestrar militares y los ejecutan, ¿sí? Como que no tenían controlado el país, como que no tenían controlado el país. Entonces le dicen que se deje la presidencia, ¿sí? Pero no para volver a democracia, sino para elegir a otro militar al frente del Estado. El otro motivo tenía que ver, que eso después lo vamos a ver con profundidad, pero como que empezaban a existir mucho malestar, ¿sí? Frente al gobierno en distintas ciudades de las provincias. Como que empezaba a haber rebeliones en las ciudades de las provincias, ¿sí? Hay uno o dos en particular que las vamos a nombrar después, en clase, en realidad, ¿sí? Que ya para cuando vean el video supongo que ya la voy a haber explicado, pero bueno, sean estos dos escenarios. Rebeliones en las ciudades de las provincias frente al gobierno, no en una ciudad sola, en Rosario, en Córdoba, en Tucumán, ¿sí? Más el asesinato de Aramburu. Eso hace que las Fuerzas Armadas le digan a Onganía que tenía que renunciar, lo reemplazan por Livingston, ¿sí? Que dura muy poquito, ¿sí? Marcelo Livingston, Levin, con B corta, Levin, N-E-G-S, Livingston, ¿sí? Marcelo Livingston, que dura muy poquito, y finalmente asume la presidencia, también lo hacen renunciar a Livingston y asume el general Lanusse, ¿sí? Esto va más rápido, es más simple, ¿sí? Bueno, cuando Lanús asume el poder se daba este contexto, ¿no? De levantamientos en las provincias, en ciudades como Rosario, Córdoba, donde la ciudadanía mostraba como su fuerte descontento contra el gobierno, el surgimiento de las organizaciones político-militares, que como ya les dije, para el 71 empieza a crecer el número, en lugar de achicarse, se agrandaban, ¿sí? Y entonces la estrategia de Lanuse va a ser
impulsar lo que se denominó el Gran Acuerdo Nacional, como con ese nombre medio propagandístico, que es concretamente lo que él plantea, una retirada, una salida electoral. Vamos a leerlo así se entiende, una salida electoral. Es decir, que concretamente, ¿qué es lo que piensa Lanuse? Que el periodo militar que se había iniciado en el 66, que se conoció con el nombre de Revolución Argentina, ese es el nombre que se autodenominó, digamos, ¿se acuerdan cómo era Revolución Libertadora? Esto fue Revolución Argentina, estaba agotado. O como que esa etapa de los militares al frente del poder estaba agotado. ¿Sí? Eh, y que la sociedad, ¿sí?, no veía al actor militar como un actor que pudiera dirigir políticamente el país. Ahí estaba también una clave, ¿no? Como que Lanuse se da cuenta de que la sociedad en Tucumán, en Córdoba, en Buenos Aires, sí, en Mendoza, la sociedad no veía al actor militar como alguien capacitado para dirigir políticamente el país. Capaz para una guerra o para una cuestión de seguridad, sí, pero para dirigir un país donde vos tenés que dirigir la economía, la educación, la cultura, ¿sí? Digamos, la política exterior, vos tenés que dirigir todo eso desde el poder político, bueno, no lo ve capacitado. ¿Sí? Por eso acá como se habla con un fuerte descrédito. ¿Sí? Obviamente que esto tiene que ver como que el proceso se agota, ¿sí? Está el descrédito, la sociedad no ve a los militares como capacitados para manejar el país políticamente, y el gran temor era, entonces, como no nos ven capacitados, que se desborde, ¿sí? Se descontrole todo el país. Ya como dije, les estaba pasando en algunas ciudades, ¿no? En Rosario, en Córdoba, en Tucumán. Dice, bueno, a ver si se descontrola todo junto al mismo tiempo, no lo vamos a poder controlar, básicamente, ¿no? Entonces, ante ese escenario, ¿sí? De que la sociedad ve, acá, claro, fíjense que dice el descrédito de las Fuerzas Armadas, no dice de un militar. Como que la sociedad no es que, bueno, veo que este militar no puede manejar bien el país, pero lo puede manejar este otro, no. Ya ninguno de las Fuerzas Armadas puede manejar bien el país. Y el temor al desborde social hace que Lanuse, que era militar, este último militar elegido por las Fuerzas Armadas, dice, bueno, acá hay que dar elecciones. ¿Sí? No, no, si me voy yo, va a venir otro militar, se va a armar un lío bárbaro. ¿Sí? Entonces, hagamos lo siguiente, convoquemos a elecciones. Obviamente que la gran pregunta es, ¿cómo iban a ser esas elecciones? Si las elecciones iban a ser como la de los 60, es decir, la de Frondizi, la de Ilia, con proscripción, o totalmente abiertas. Y Lanuse ahí da un gran paso en el sentido de que lo siguiente, ¿sí? Eh, Lanuse dice, las Fuerzas Armadas ahora se van, ¿sí? Porque, bueno, hay un fuerte descrédito, la sociedad no nos ve positivamente, nos ve negativamente, entonces nosotros nos vamos. Y el tema es que si damos elecciones con proscripción, ¿sí? Sería, esta es la sociedad argentina, ¿sí? No sabemos obviamente cuántos son peronistas, pero no sé, pongamos el 40% no es la mayoría, pero es un número importante porque es el 40% de la sociedad, ¿sí? Del otro lado, acá estoy haciendo medio arbitrario, ¿no? Hay gente que decía que era más, que era menos, pero por poner un número importante, sí, el 40%, pero no es la mayoría. Entonces, si yo voy a elecciones y a este 40% de la sociedad que quiere votar, ¿sí?, al peronismo, yo le prohíbo el peronismo, lo que va a pasar es que va a surgir un presidente, ¿sí?, que tal vez tenga la mayoría, pero en el cual un 40% de la sociedad va a decir, sí, pero bueno, yo no voté lo que quise, la verdad. Entonces, como que esas elecciones son medias, ¿sí? Como que no es una elección real, básicamente, ¿no? Ni hablar si la cuenta va al revés, ¿no? Como si el 60% estaba vinculado al peronismo y el 40% a la oposición, y vos no permitís la participación del peronismo, el presidente que surja, es decir, más de la mayoría no lo va a querer, ¿sí? Capaz lo vota porque no le queda otra, como fue con Frondizi, como fue con Ilia, ¿sí? O ganará el voto blanco, ¿sí? Entonces ahí dice, hay una situación muy rara, ¿sí? Ya sea, si el peronismo es el 40%, hay una parte muy importante de la sociedad, que no es la mayoría, pero es el 40%, que vos no la dejaste votar lo que quería. Primera irregularidad. En el otro escenario, siendo la mayoría, es más grave, porque el presidente que surja de esa salida electoral va a ser un presidente en realidad que la mayoría no quiere, ¿sí?
Y la pregunta es, ¿cuánto va a durar un presidente que la mayoría no quiere? ¿Sí? Poco. ¿Sí? Entonces va a desbordarse la cuestión. Va a desbordarse la cuestión. ¿Sí? Ya sea o porque el 40 no lo estoy dejando votar, al 40% de la sociedad, que supongamos que es el peronismo, o si supongo que es el 60, que es la mayoría, también se va a desbordar. Entonces, ¿qué dice la NUCE? Hay que dar elecciones para el 73, ¿sí? Y voy a levantar la proscripción. Hay que permitir participar a todos los partidos, todos, inclusive el peronismo, ¿sí? Entonces, el que sale de esa elección, lo que entiende la NUCE es que, bueno, la situación social va a dejar de desbordarse. ¿Por qué? Porque vos la social la estás dejando votar, como que tiene como un canal de expresión, ahí estaría la palabra, canal de expresión, ¿no? Como que esta sociedad que está descontenta con los militares y se está desbordando en Córdoba, en Rosario, vos la estás dejando votar y la estás dejando votar lo que quiera, ¿sí? Entonces no hay motivo para desborde social, porque bueno, la estás dejando votar, la estás dejando participar, que haga actos políticos, que forme partidos, que vaya a votar, que participe de actos, de expresar sus ideas. Entonces, como que estás dando un canal de expresión, no lo estás reprimiendo, ¿sí? Entonces, la NUCE habilita el funcionamiento de todos los partidos políticos, de todos, es decir, que levanta la proscripción al peronismo, ¿sí? La única excepción que él va a plantear y que el peronismo lo acepta es que no se podía presentar Perón, la figura de Perón. Perón iba a poder volver a la Argentina, eso se le permite, ¿sí? Regresar, retornar a la Argentina, pero no podía presentarse como candidato, ¿sí? En esa elección del 73. Perón finalmente termina como aceptando, ¿sí? Obviamente que el retorno de Perón a la Argentina era algo como que el sector militar, el sector militar quería dejar participar al partido peronista, pero que no vuelva Perón. Y bueno, eso medio como que el peronismo lo peleó, lo peleó, lo peleó y lo consiguió. Es decir, consiguió que Perón pudiera volver a la Argentina. Lo que no se consiguió es que él se pudiera presentar. Y ahí Perón dijo, bueno, ya está. Por lo menos que vaya al partido, ¿sí? El partido peronista, ¿sí? Que vayan dirigentes peronistas a las elecciones, ¿sí? Y en la presidencial, bueno, irá alguien en nombre mío, yo no voy a ir, ¿sí? Y bueno, lo acepto, digamos, ¿no? Para que se diera la salida electoral finalmente y hubiera elecciones, ¿sí? Así es como termina con esas elecciones, por eso fíjense que la línea de tiempo termina en 1973, ¿sí? Porque finalmente en el 73, Onganía, Livingston, Lanusse, hay elecciones con la habilitación total de los partidos políticos y con el retorno de Perón, aunque sin ser candidato. Cierro. Para 1973 ya estaban en movimiento los cuatro actores, ¿sí? Ninguno de estos, los cuatro actores que voy a nombrar ahora aumentan en su masividad y aumentan como en su fuerza, en su potencia. Van a ser cuatro actores muy potentes, ¿sí? Se empiezan a surgir aproximadamente por acá y empiezan a crecer en masividad y en potencia, ¿sí? En todo este tiempo, que van a ser el actor juvenil 1, el actor sindical combativo 2, los católicos tercermundistas 3, y finalmente las organizaciones político-militares 4. ¿Sí? Esos cuatro actores van a ser muy masivos y muy potentes a fines de los 70. ¿Sí? Bueno, obviamente cualquier duda o consulta me buscan, me preguntan, ¿sí? Y lo resolvemos. Que tengan un lindo día.